El siguiente tipo de preguntas son las preguntas trampa. Estas preguntas normalmente te van a tomar desprevenido. Algunos ejemplos de estas preguntas son, bueno, primero te pueden preguntar si estás sobrecalificado para el puesto. Aquí debes de ser sincero, pero no debes de alardear sobre los conocimientos que tienes. Lo único que debes de responder es que tú tienes los conocimientos necesarios para cubrir el puesto al que estás solicitando. Otra pregunta que el entrevistador te puede hacer es qué cambiarías de la compañía si tú la dirigieras. Aquí debes de tener mucho cuidado y hablar con muchísimo respeto sobre los logros que ha obtenido la empresa hasta el momento. Y también debes de demostrar que tienes iniciativa para conocer lo que la empresa ha realizado y cuál es tu opinión de acuerdo a lo que quieres o tú realizarías para que la empresa siga creciendo. En la mayoría de las entrevistas te van a pedir referencias y esta es una pregunta muy importante. Tú debes de proveer las referencias, claro, siempre y cuando sean verdaderas y debes de pedirle al entrevistador que toda esta información sea llevada con mucha discreción, ya que en muchos trabajos se maneja toda información como clasificada. Entonces, debes de dar información de tus antiguos trabajos para que se conozca tu historial, pero deben de ser reales. Otro tipo de preguntas son las preguntas prohibidas. Estas preguntas cruzan la línea de lo moralmente establecido. Son demasiado personales, pero debes de responderlas ya que el entrevistador así te conocerá más a fondo. Estas preguntas se dividen en tres. La primera división son las preguntas cuestionables. Algunos ejemplos de estas preguntas son si tienes una casa que es propiedad, que es de tu propiedad, o si perteneces a un club o a alguna sociedad en específico. La siguiente división son las preguntas inapropiadas. Estas preguntas son igual muy personales y te pueden llegar a preguntar cuánto pesas, cuánto mides, o si tendrías alguna relación sentimental con algún compañero de trabajo. En esta pregunta es importante que la respondas para los entrevistadores en muchas ocasiones, ya que normalmente en las empresas está prohibido tener relaciones dentro de las compañías. La última división son las preguntas ilegales. Estas preguntas van más direccionadas las podemos tomar como discriminación. Te pueden preguntar cuál es tu orientación sexual y de qué raza eres. Y para finalizar, bueno, tenemos las preguntas para el entrevistador. En este espacio, tú como entrevistado tienes la libertad de preguntarle al entrevistador sobre el puesto que estás solicitando. Algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer es ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tienes en ese puesto? ¿Cuál es el mayor reto al que te debes de enfrentar en el puesto que estás solicitando? ¿Cómo es el ambiente laboral que se vive en tu lugar de trabajo? ¿Y quién sería tu supervisor directo? Es muy importante que hagas este tipo de preguntas, ya que así puedes decidir si este es el trabajo que tú quieres. Yo soy Daniel Carrillo y esto es Coaching para Todos. Este video lo trae para ti la página de Facebook Trabajos en Guadalajara. El tema de este video es las 7 preguntas que debes dominar en una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la prueba más importante del proceso de selección para un puesto. Y personalmente recuerdo más de una ocasión en la que salí de una sintiendo que lo había arruinado todo. Es muy común que las entrevistas laborales nos angustien por el simple hecho de ser evaluados. Y hay preguntas clave que nos pueden llevar a la siguiente ronda o dejarnos fuera del proceso. La buena noticia es que las preguntas abordan un tema que conoces mejor que nadie, tú mismo. En la entrevista, más allá de preguntar sobre tu experiencia laboral, tus conocimientos y tu preparación académica, la entrevista está enfocada en conocer tu personalidad, cómo enfrentarás los retos del trabajo, cómo te relacionas con la gente y cómo manejas la presión. Todo esto dependiendo del puesto al que te vayas a postular. Y ahora prepárate para responder con inteligencia a estas preguntas comunes. Iniciamos con la pregunta número 1. Háblame de ti. Parece una pregunta inocente para romper el hielo. Sin embargo, tiene un objetivo bien pensado por el reclutador. Conocer qué tienes para ofrecer como empleado a la empresa. No interesa tu vida personal, si tienes 2 hijos, si estás divorciado o si amas a los animales. Concéntrate en hablar de tu yo profesional. Cómo trabajas, en qué áreas tienes experiencia y por qué puedes ser un elemento valioso para la organización. Pregunta número 2.
¿Por qué estás buscando trabajo o por qué dejaste tu empleo anterior? Es un gran error llegar a quejarse de lo mal que te trataron en tu empresa anterior con el reclutador. Mejor enfócate en las nuevas metas que buscas alcanzar y en los retos que esperas de tu nuevo empleo. Si hablas de manera negativa de la empresa, jefe o compañeros de tu anterior empleo, darás una mala impresión, aunque tengas la razón. Habla sobre superación y crecimiento, no sobre insatisfacción. No es malo mencionar que te sientes estancado o que no crees tener más oportunidades en tu actual empresa, pero siempre resaltando tu deseo por avanzar. Pregunta número 3. ¿Cuál es tu mayor defecto? Con esta pregunta al reclutador le interesan dos aspectos claves de tu persona: tu capacidad de asumir tus errores y tu habilidad para corregirlos. Quiere saber si serás la clase de persona que recibe bien la crítica y se esfuerza por mejorar, o más bien quienes niegan el error y se resisten a cambiar de hábitos. No caigas en la tentación de decir: soy muy perfeccionista, soy demasiado responsable, me estreso si algo no sale bien. No te ayudan y mucha gente responde eso. Te sugiero tomar un test psicométrico que revele tus áreas de oportunidad, o enfocarte en una habilidad importante para tu carrera, pero no determinante para el puesto. Por ejemplo, si eres programador web, puedes decir que tu debilidad es la comunicación en público. Es decir, sería bueno que aprendieras a soltarte cuando hablas ante una concurrencia, pero tu trabajo será programar, no organizar eventos. De esta forma serás honesto, pero no pondrás en riesgo el puesto. Pregunta número 4. ¿Por qué duraste poco tiempo en tu anterior empleo? Esta pregunta aparecerá si el reclutador identifica un empleo de poca duración o un patrón de cortas relaciones laborales en tu historial. Es normal, les preocupa que seas una persona inestable. Se vale argumentar que estás buscando una oportunidad más retadora o que el empleo no resultó ser lo que esperabas. Recuerda que no conviene hablar de manera negativa de tu anterior empleador. Pregunta número 5. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? Si es la primera entrevista, no te conviene ponerte precio todavía. Puedes hacer tiempo con respuestas como: busco un salario competitivo, pero no es lo único que me interesa. Me gustaría saber más sobre las funciones y retos del puesto. O me parece que necesito más detalles sobre el puesto para saber cuál sería el sueldo más adecuado. Pregunta número 6. Háblame de algún momento de tu vida laboral en la que hayas cometido un error y cómo lo solucionaste. Este tipo de preguntas son clásicas en una entrevista de trabajo y están enfocadas en ir más allá de las respuestas formuladas y cuestionar al candidato sobre su manera personal de reaccionar ante diferentes situaciones. Pueden preguntarte ejemplos sobre resolución de conflictos, estrés, honestidad, integridad, etc. El objetivo es que demuestres con ejemplos qué clase de empleado eres. Prepárate de antemano para dar ejemplos concretos de tu vida profesional. Pregunta número 7. ¿Por qué deberíamos de contratarte a ti y no a otros candidatos? Deja la inseguridad a un lado y véndete. Ese es el momento de hablar bien de ti mismo. Destaca tus competencias, cualidades y experiencia. Ejemplo: la experiencia que he adquirido en mi área me permite tener las habilidades necesarias para alcanzar y superar sus expectativas del puesto. También te ayudará a hablar sobre la empresa. Por ejemplo: sé que la empresa busca posicionarse en el mercado y me interesa ser parte del equipo que se encargue de cumplir ese objetivo. Muestra tu pasión y habla de cómo trabajarás para alcanzar las metas claves de la empresa. Con esto terminamos el tema de este video. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que esta información tan valiosa le llegue a más personas. Recuerda, yo soy Daniel Carrillo y esto es Coaching para Todos.